Buenas tardes, ha llegado nuevamente la hora del reloj checador. Y en esta ocasión, pues licenciado Luna, ¿usted dijo que iba a traer un invitado? Sí, pero pues como estamos en plena festividad, que no ha pasado la Navidad todavía, Entonces, ¿qué hacemos? pues vamos a tratar de hacer un recordatorio de lo que hemos visto en 25 programas llevamos, ¿no? 25 llevamos. Que vale la pena, sobre todo porque se han tratado temas para nosotros de vital importancia y creo que para los trabajadores también, porque han sido temas que tratan sobre la salud, sobre la educación, sobre el trabajo, sobre la legislación. Entonces son temas importantes, yo creo que valdría mucho la pena que hiciéramos un recordatorio y sobre eso ir bordando algunas cuestiones que quizás sirvan de recordatorio para quienes nos hacen favor de escucharnos y vernos. Bueno, pues en vista de que parece que al licenciado se le olvidó invitar a alguien, vamos a hacer un recuento, pero antes que nada agradecer que nos han aguantado durante 25 programas el público, pero antes que el público, nuestro equipo de producción. Efectivamente. Muchas gracias a Brenda, que nos ha apoyado tanto, y a todos los compañeros que han estado presentes, compañeros y compañeras. Y la verdad, sin el apoyo de nuestro muy buen equipo técnico, pues esto ustedes no lo podrían ver. Así es. Y bueno, antes de entrar en materia, pues recordar, invitar a que en sus redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, vean, compartan, y como ya les hemos dicho en algunas ocasiones, si les gusta, compártanlo. Si no les gusta, también, por favorcito, para que, si no les gustó, castiguen a quienes no les caigan bien, que nos vean. La idea de este programa es analizar problemas que son del interés del país, del interés de la nación, pero que también son fundamentalmente del interés de los trabajadores. Y es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de estas ya 25 emisiones. Pues ya entrando en materia, pues un saludo y cómo no recordar a nuestra madrina, y nuestra madrina porque fue a quien tuvimos como invitada en el primer programa, la doctora Guadalupe Hernández Pacheco, quien nos dio un amplio panorama sobre los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad. Y seguramente alguna parte de nuestro auditorio habrá alguna vez, ojalá que no hubiera sido necesario, pero quienes hayan tenido la necesidad de ir a los institutos de cancerología, de nutrición, etcétera, pues nos enteramos que además de una muy importante atención al público, se hace investigación. ¿Recuerda usted, licenciado? Sí, cómo no. Y esa es la parte que invitamos a que nuevamente puedan ver este programa, porque todavía está en las redes. En las redes. De los elementos que tocó la doctora fueron tres fundamentalmente. Unos, en la situación actual de los hospitales de especialización y de la medicina en general, del problema de la atención a la salud. Dos, pues que mediante esta información nos deja, pues en quienes tuvimos la fortuna de escucharle, pues una situación que tenemos que analizar para ver cómo se mejoran este tipo de sistemas, porque finalmente es la salud de cada uno de nosotros. Ojalá que nunca tuviéramos necesidad de acudir a un hospital, pero lamentablemente pues ninguno de nosotros está vacunado para no hacerlo. Y el otro fue un tema, bueno, que mismo relacionado por la doctora, fue las perspectivas del sistema de salud de México. Aquí en nuestro país mucho se ha comentado por nosotros y por otros compañeros y compañeras de la necesidad de la participación de los trabajadores y las trabajadoras, y más en un tema de estos en que a propósito de que se hacen cada vez más debates, en que se hacen que se haga votación algunas medidas que toma el gobierno federal, pues yo creo que es la oportunidad para que los trabajadores podamos tener una participación en qué sistema de salud queremos, y ese tema que tocó la doctora sin duda fue de vital importancia en ese sentido. Sí,
Y una cosa que no habría que olvidar, que mencionó la doctora, la situación de los investigadores. Así es. Y son doctores en ciencias, en diversas especialidades, gente que ha dedicado muchos años de su vida al estudio, a la preparación, y que tienen una capacidad muy grande de elaboración, de desarrollo de nuevo conocimiento, a los cuales lamentablemente no se les respetan sus derechos. No tienen todas las prestaciones que la ley establece, no tienen el derecho a la organización sindical, porque resulta que les dicen que son empleados de confianza, cuando claramente la ley establece en cuáles casos se habla de empleados de confianza. Entonces también nos plantea un panorama pues grave de la situación de los trabajadores, de los investigadores, que son finalmente trabajadores asalariados. Quizás hay algo que va vinculado a este tema, a propósito de la salud, otros temas que vimos en estos 25 programas, que quizás habría que verlos en particular, y que no son ajenos uno de otro, sino que están vinculados, pero en un grado de una especialidad o de un análisis o de una investigación muy especial, porque vimos las AFORES, que tienen un vínculo muy importante, vimos algo que medicina en el trabajo, vimos también la situación aparte de la seguridad social, y entonces son temas, vimos el problema de los jubilados y pensionados, su relación no solamente en aspectos económicos sino de salud. Entonces son temas vinculantes que nos permiten, si apreciamos esos programas, quizás tener un panorama mucho más exacto y con mucho más información que se requiere pues para dar una opinión, para exigir un derecho, para reclamar situaciones de cómo debe mejorarse o cómo debe estar el sistema de salud de México. Así es. Y pues uno de estos temas, el de la seguridad social, pues precisamente el licenciado Luna es un experto en la materia, como es experto también en lo que es propiamente el derecho laboral, que es uno de los temas que también estuvimos abordando recurrentemente, originalmente con el licenciado Manuel Fuentes, quien nos presentó el ABC de la reforma laboral, pero el tema laboral lo abordamos también en otros momentos, lo abordamos en su vertiente de la capacitación, de la formación de los trabajadores con nuestros compañeros de SEMPROS. Así es. Y lo abordamos también desde la perspectiva de la organización de los trabajadores con el compañero Víctor Enrique Favela de la Unión Nacional de Trabajadores. Un tema que también tratamos en varios momentos fue el tema educativo, ¿lo recuerda? Claro que sí, pero antes de esto, el último tema que tuvimos oportunidad de transmitir fue precisamente con un compañero que radica en Sonora, que nos dio una perspectiva más particular, más regional de lo que está sucediendo en un estado, porque muchas veces vemos las cosas de manera general, pero ya en lo particular se hace necesario un examen más riguroso. Y en ese sentido, por ejemplo, en el sistema educativo, no solamente va vinculado a la cuestión laboral, que de por sí es interesante por la situación de los profesores, de los investigadores, sino del tipo de educación que se ha generado durante décadas en este país y sobre la situación de la educación que actualmente se está implementando, en la cual la opinión de los profesores, que muchos de ellos tienen grados de doctor y maestrías en la especialidad de educación, fueron sin duda de vital importancia por dos situaciones. Una, hicieron un análisis crítico, riguroso del sistema educativo, pero no se quedaron en ese marco, sino que hicieron propuestas de lo que ellos consideran a través de su práctica diaria como docentes, de qué sistema educativo se requiere en México. Todos nos hacían mención que una de las cosas que se adolecen o se ha adolecido en este país y motivo por el cual pues nuestro sistema educativo pues no ocupa los mejores lugares a nivel ni mundial, ni se ha mejorado la calidad de rigor científico que debemos tener todos los que pasamos por una escuela. Así es.
Bueno, nuestros compañeros del Magisterio Democrático, pues a pesar de que desde algunos medios se insiste en que solamente buscan privilegios, etcétera, pues nos presentaron ampliamente su propio proyecto, un proyecto educativo que además es un proyecto, según nos comentaban, que no está en el papel nada más, es un proyecto que ya está en práctica la verdad no me acuerdo en cuántas escuelas, pero está en Michoacán y en algunos otros estados, y han elaborado sus propios libros de texto. Entonces no están los compañeros maestros del Magisterio Democrático en la pura protesta, sino que tienen una propuesta, y una propuesta fundamental, que es el terreno educativo. Si no es con educación, ¿cómo va a salir adelante nuestro país? Pero eso en cuanto a la educación básica. Pero también recordará, licenciado, que tuvimos aquí compañeros de la educación media superior. Así es. Pero yo creo que antes de abordar ese tema de por sí interesante, pues nos vamos a tener que ir un pequeño corte. Sí, porque aquí somos muy obedientes de producción. Así es. Y regresamos en un momento. Y síganos sintonizando a través de Cananea TV. Porque la lucha sigue. Así es. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos a todas las mujeres, a todas las familias mexicanas que se sumen a la campaña nacional Mujeres Transformando México. Su servidora, Selene Olvera Nieto, coordinadora nacional de Mujeres Transformando México. Vamos a erradicar la violencia y vamos a entrarle con todo a la política en el país, rumbo a construir la cuarta transformación. Y bueno, pues sigan Cananea TV porque la lucha sigue. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Bueno, el compañero Carlos hacía una observación bastante oportuna de que efectivamente no solamente en el aspecto educativo que tuvimos la fortuna de tratar con nuestros invitados fue el sistema básico, que es primaria, secundaria, sino también el sistema medio superior y la investigación, pero vamos a separarlo. En la investigación que se realizó con los compañeros, más bien en la presentación que se hizo con ellos nos decían ¿dónde ven las trabas en que nuestro sistema educativo en el nivel medio superior pueda tener un nivel diferente? Es decir, que realmente los jóvenes no solamente aprendan de memoria, sino que aprendan bajo un rigor diferente, es decir, que el sistema medio superior tuviera un cambio en su forma de elaborar y de hacer la educación, porque los jóvenes en bachilleres, CONALEP, vocacionales, preparatorias, básicamente son como pequeños diccionarios que les dan a los muchachos, pero sin que tengan esa cuestión de una observación más crítica, más humanista, más científica, porque el humanismo es científico. Algunos han menospreciado el humanismo o la parte humanista, filosófica, histórica, como no científico, pero sin duda guardan estrecha vinculación, porque si no, no se puede desarrollar pues un conocimiento, una investigación, si no se tiene estos elementos. Pero los maestros que estuvieron con nosotros nos hacían mención de dos factores. Uno, ¿cuáles son las trabas que no permite a veces que los profesores puedan dar una educación diferente? Entre ellas la limitante en el presupuesto
Entre ellas, que es patético que tengamos esto en nuestro México, que los profesores en su mayoría pues tienen no la plaza que les permita tener definitividad, que les pueda dar seguridad en el empleo, sino están contratados por honorarios, y esto hace que los compañeros pues más bien tengan un sistema de competencia entre ellos para que les sigan dando los contratos, les sigan prorrogando los contratos y no se aboquen a la cuestión pues profesor-alumnos. Pero también hacían mención los maestros que las distintas formas de enseñanza en el nivel medio superior no están diseñadas para que los jóvenes cuando pasen al siguiente nivel, que es el sistema superior, puedan contar con elementos que les permita ya llegar más en conocimiento con el tipo de profesión que quieran escoger, porque son temas muy generales, muy difusos los que se dan en nivel medio superior. Pues sí, y como en el caso de los compañeros de educación básica, también los compañeros de educación media superior tienen propuestas que han desarrollado y que muchas veces se han encontrado como un primer obstáculo con las autoridades de sus instituciones, con aquellos que deberían ser los responsables de fortalecer las instituciones educativas, de llevarlas adelante, de enriquecerlas. Pues resulta que muchas veces son más bien quienes tratan a toda costa de impedir que avancen. Porque además nos comentaban que uno de los problemas también presentes es que no necesariamente es gente ligada a la educación, gente que ha pasado por las aulas, que ha sido profesor, quienes han estado al cargo de estas instituciones, lo cual es un problema adicional. Así es. ¿Y qué tenemos en el sistema de la investigación? Uy, ahí sí, ¿verdad? Pues será porque nuestra madrina es una investigadora y nuestro primer tema fue sobre investigación, pero es un tema que hemos estado abordando en más de una ocasión. Tuvimos 2 emisiones y bueno, hay que decirlo, como ya se podrán haber percatado, estamos en la casa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y tuvimos 2 emisiones, aquí precisamente una de ellas con compañeros investigadores nucleares. Resulta que muchas veces el ciudadano común y corriente oye nuclear y lo primero que se pregunta es que si se trata de bombas. Pues no, los compañeros investigadores, las doctoras Regina Guadalupe Reyes, Fabiola Monroy, me van a regañar, la doctora Ángeles Díaz, el doctor Gustavo Alonso en una primera emisión, y en una emisión posterior el doctor Juan Jaime Vega y el maestro en ciencias Vicente Xolocostli, además del secretario general del sindicato, nos comentaban cómo energía nuclear no es únicamente hacer bombas, más bien los trabajadores nucleares en México están muy lejos, pero totalmente lejos de hacer bombas, sino que se impulsa la aplicación pacífica de la energía nuclear. Y si bien una de ellas, la más conocida, es la nucleoelectricidad, la generación de electricidad por medios nucleares, también hay aplicaciones en la salud, en el medio ambiente, en la industria. Entonces nos pintaron un panorama muy, muy amplio de lo que se puede hacer con la energía nuclear, pero de lo que lamentablemente también se encuentra, como en otros casos, con la barrera de un presupuesto insuficiente, de incumplimiento de los derechos de los trabajadores, cuando no negación de ellos. Y en un temas similares, muy, muy parecidos, también nos acompañaron el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y que aquí la primera novedad sería, ¿y qué se hace en estos lugares? Bueno, pues el compañero Manuel Escobar
del SUTINAHUE nos explicó cuáles son las actividades que se desarrollan en este instituto y también cuáles son los problemas. El año antepasado, este sindicato tuvo que ir a la huelga en defensa de sus intereses. Y por su parte, el compañero del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es una institución en la cual la materia de investigación es precisamente un líquido sin el cual la vida no existiría, ninguna forma de vida, y sin embargo, lejos de tener todo el apoyo que debería tener una institución como esta, pues se le bloquea de todas maneras. A los trabajadores de este instituto se les mantuvo 15 años sin incremento salarial alguno, lograron firmar un contrato colectivo y ahora no se los cumplen, etcétera. Pero los compañeros han insistido, han presentado también propuestas y, por ejemplo, actualmente hablan de que es necesario no solo fortalecer al IMTA, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, cuya sede está en Jiutepec, sino que, de acuerdo a las condiciones geográficas de nuestro país, se requerirían 5 sedes más regionales para abordar la temática del agua de acuerdo a la región, a las necesidades, a las características de nuestro país. Temas muy interesantes que se abordaron. Y además importantes porque no hay que olvidar que un país que no tiene investigadores, que no tiene recursos para promover la ciencia, pues es un país básicamente que va a ser dependiente siempre de otros países que sí producen esto, porque la ciencia no es solamente lo que muchas veces podemos ver en los libros de texto. La ciencia va más allá, como decía el compañero Carlos, a propósito de los compañeros del SUTIN. ¿Qué es lo que producen? No solamente es buscar elementos que permitan tener una energía más sustentable, más duradera y con menos costos, sino también elaboran mucho de los productos que están vinculados con el sistema de salud. Así es. Medicinas, medicamentos, aparatos, pero que esto se ve limitado por la falta de presupuesto, porque desafortunadamente en nuestro país muchos sexenios no les ha preocupado y parece que no les preocupa este sector tan importante que es la investigación. Y un país, insisto yo, que no tiene investigación es un país que siempre vamos a estar sumergidos en la pobreza, no solamente de hambruna, de pocos medicamentos, sino también en un país dependiente, y un país dependiente no va muy lejos. Sí. Bueno, y ligado con esto precisamente, pues está el tema de la energía. Es uno de los temas que abordaron los compañeros del SUTIN, pero es un tema que también se abordó en otras 2 emisiones. En el caso de los compañeros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, la UNTIP, de cuya organización nos acompañaron el compañero Moisés Flores Almerón y el compañero Raúl Olivera Méndez. En otra emisión nos acompañó Jesús Navarrete, Evangelina Navarrete, de la otra parte energética, la parte eléctrica, ambos luchadores de toda la vida. Yo realmente ya ni me acuerdo desde cuándo, y en el caso de Jesús, cuántas veces lo han despedido miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, pero como ya nos están haciendo señas, nos vamos a un corte a ver interesantes anuncios de otras emisiones que pueden ver a través de Cananea TV, y volvemos en un momento para recordar qué nos dijeron nuestros compañeros del sector energético. Hola, mi nombre es Eladio de la Rosa Martínez. Soy el coordinador general de la coalición del Frente Democrático de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad, y recuerden que en Cananea la lucha sigue. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue.
uno de los temas principales que se han discutido, que se han analizado ampliamente en nuestro país, es el tema energético. Durante el final del siglo pasado y los primeros años de se estuvo hablando mucho de reformas energéticas, y variando, en algunos momentos se planteaba abiertamente, y en algunos casos no tan abiertamente, la privatización de la industria eléctrica, luego abiertamente la privatización de Pemex, y se dijo que era para mejorar, que era para tener capitales, para abaratar los energéticos, para tener tecnología que no teníamos, que no podíamos tener, ignorando que están los institutos de investigación del sector. Bueno, el caso es que con la irrupción ciudadana a través del voto, hace año y medio, el panorama cambió. El panorama cambió y se planteó un nuevo discurso que tiene como uno de sus temas centrales la recuperación de Pemex, la recuperación de eso que nos dijeron durante tanto tiempo que ya no servía, que casi había que desecharlo y que lo estuvieron regalando. Así es. La verdad. Moisés y Raúl nos estuvieron hablando de Pemex. Recordábamos en esa emisión unos comerciales de hace muchos años donde alguien abría el closet, Pemex en el closet, Pemex en la cocina. Bueno, en efecto, Pemex está en todos lados, pero un Pemex deteriorado, un Pemex al cual le han cercenado muchas partes y que hoy se trata de recuperar, pero no es fácil. No es fácil, y algunas de las dificultades nos la comentaban los compañeros, y pues hay un monstruo sindical por ahí que aún está dando mucho de qué decir. Hay trabajadores, profesionistas que entregaron su vida al desarrollo, que hicieron salir adelante y exitosamente a Pemex, y que de pronto se les hizo a un lado. Así es. No quiero contradecir, sino más bien quizás una mala precisión de mi parte, pero más que un monstruo sindical es una burocracia sindical, y un sindicato, porque el sindicato lo conformaron todos. Sí, aunque también habría que reconocer que la corrupción no se quedó nada más arriba, sino fue algo que penetró mucho, y algo que los trabajadores, y que no desde arriba, no desde el gobierno, no desde ningún partido, tienen que erradicar. Efectivamente, es un sindicalismo que quizás sería uno de los temas que posiblemente tenemos que tratar, porque profundizar en ello, porque el sindicalismo también, el verdadero sindicato, el verdadero sindicalista debe empezar a reconocer cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras limitantes, pero no es el tema ahorita, sino es el tema que estamos tratando de el Pemex y lo que aportaron los compañeros en su intervención. Ellos hablaban de tres cuestiones. Una, pues llamarle mafia sindical, que existía o existe todavía, porque no podemos decir que dejó de existir. Dos, las reformas que se hicieron, incluso constitucionales, para permitir pues la extinción propiamente de Pemex, porque las segregaron, dieron oportunidad de que empresas que en el 38 fueron borradas del mapa energético, empresas extranjeras, principalmente inglesas, americanas, vuelvan otra vez ahora a tener un control, no solamente de la extracción del hidrocarburo, sino incluso ya ahora lo vemos con la venta de la gasolina, en la que hay dependencias de todo tipo, ¿no? Que finalmente dicen que es para que los precios haya competencia, y entonces al haber competencia los precios disminuyen, cosa que no es cierto, cosa que es irreal, y que es un tema que los compañeros trataron en su exposición, que nos hicieron favor de ver el panorama realmente de Pemex. Yo creo que ahorita Pemex, incluso como lo decían ellos, están pasando por una etapa de transición entre vencer todos esos momentos oscuros que se le dio a la energía petrolera,
y los momentos que se pueden esperar, pero ellos advertían, mientras no exista una participación más activa también de los trabajadores, mientras no exista una participación más activa de los ciudadanos para hacer un Pemex más fortalecido, más competitivo, más nuestro otra vez, va a ser un poco difícil que podamos hablar de un cambio al menos político y económico en el caso del petróleo. Sí, y la otra parte energética, Comisión Federal de Electricidad, la trataron los compañeros Navarrete, Jesús y Evangelina, y un sindicato, el SUTERM, que surge como consecuencia de la fusión de dos de los viejos sindicatos electricistas, el entonces Sindicato Nacional de Electricistas de la CTM y el STERM, un sindicato que se originó a partir de la fusión de muchos pequeños sindicatos de los trabajadores de empresas extranjeras. Bueno, se unifica el sindicato cuando uno de los sindicatos, el CTMista, trata de absorber, de apropiarse del contrato colectivo del otro sindicato. Y surge el SUTERM como un sindicato de avanzada. Y sin embargo, bueno, fue protagonista el SUTERM de la más importante lucha obrera de los 70s, fue el centro de la insurgencia obrera de los 70s, pero vino la represión, vinieron golpes de todo tipo, vinieron incluso defecciones, y el SUTERM se convirtió pues en un modelo de charrismo, en un modelo de control, de negación de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, nos demostraba Jesús y Evangelina, nunca dejó de haber lucha democrática, y hace algunos años, incluso en un congreso del SUTERM, se estuvo a punto de ganar la mayoría, y no se hizo por las maniobras de los charros, por las viejas maniobras del charrismo. Bueno, por cierto, nos enteramos en diciembre pasado, y resulta que el SUTERM, también nos lo informaron los compañeros Navarrete, ya modificó sus estatutos para estar de acuerdo con la reforma laboral. Habrá que ver si eso es real, pero bueno, eso es algo que habrá que continuar analizando. Sin embargo, sí, este tema de la electricidad, de las perspectivas, de cómo se fue creciendo la parte de producción, de generación de electricidad por parte de empresas extranjeras, sobre todo españolas, pues es un tema también fundamental para el país. Bueno, ya Lenin decía que sin electricidad no hay desarrollo. Así es. Y si la electricidad está en manos de quienes no les interesa el país, pues es poco lo que se puede esperar. Sí, en el caso del sector eléctrico, podríamos decir, tiene una analogía con lo que sucede con el sector petrolero. Uh-huh. Básicamente lo que nos decía el compañero Navarrete es la enorme corrupción que existe en la forma de administrar la dirección, bueno, que produce y vende la energía eléctrica. Aquí en México existían dos grandes empresas que eran las productoras de energía. Una de ellas lamentablemente desapareció en el 2009, o sea, es Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por el otro lado la Comisión Federal de Electricidad. Pero Navarrete nos mencionaba que no solamente es ese enorme poder que tiene y sostenido por quien gobernaba en este país, una cúpula sindical que no permitía el avance y que estaba más acomodado a lo que le dictaban la parte económica, pero no la parte propiamente del bienestar de los trabajadores, pero también de garantizar la electricidad para toda la población mexicana. Y esto trae consigo dos elementos que, si no mal recuerdo, me corriges por favor, Carlos, que decía Navarrete. Uno, que a partir de esa corrupción sindical, pues no permitía la libre participación de la gente, y Navarrete era un claro ejemplo de esto, porque lo han despedido 7 ocasiones, o sea, ha ganado su juicio 6 veces, lo reinstalan, lo vuelven a correr, y esto ya lleva cerca de 14 años,
que el compañero se encuentra en esas condiciones. Pero también por el otro lado, la forma en que fueron prácticamente desarticulando todo el sector eléctrico, y ahora por eso incluso el gobierno actual menciona que al igual que Pemex hay que invertirle muchos recursos para poder reactivar otra vez un sector que es de vital importancia para todos los mexicanos, no solamente para quien produce la energía, porque los mexicanos, si no tenemos energía eléctrica, no podemos hacer muchas cosas. Así es. Y otro tema tan importante como todos, pero que tuvo un enfoque más local, el del transporte de la ciudad. El transporte de la ciudad, efectivamente. Bueno, pues aquí acaba de publicarse un meme, no sé cómo le llaman, que decía acerca de nuevo dispositivo de multas, ¿no?, a los ciudadanos que conducen no adecuadamente, que les van restando un punto o puntos para poder tener posibilidades de manejar. Entonces alguien propuso que el gobierno de la ciudad se le restaran puntos por cada avenida que no tuviera baches, que se le restaran puntos por falta del servicio público, porque pues dice, me dice, no manejes tu carro, pero no tenemos un servicio adecuado para la población mexicana de un sector público. Y en el caso concreto que vimos con los invitados, que es Manuel Bautista, él nos mencionaba que el RTP, que tiene 20 años ya de crearse y que no ha crecido, de los últimos 12 años tiene un stand de 1,100 autobuses que transporta actualmente cerca de 700,000 pasajeros, pero que está diseñado para transportar 1,000,000. Pero nos decía que en distintos momentos este sector pues nomás ha llegado a funcionar el 50% del total de vehículos que se tienen para poder transportar al público. Y lo mismo sucede en el metro, y lo mismo sucede en el Metrobús, que es privado, aunque hay parte del gobierno de la Ciudad de México, pero de los elementos que mencionaba es de que hasta ahorita las direcciones que han ocupado tanto RTP, el metro fundamentalmente, y el transporte eléctrico, pues no le han dado mucha importancia, y no obstante que están mencionando con mucha frecuencia que sustituyamos el vehículo privado por el vehículo público, pero no es suficiente. Es una población aquí en la Ciudad de México de ¿cuántos habitantes junto con la periferia? Cerca de 12 millones se dice. Entonces, si el sistema eléctrico transporta cerca de 300,000, o sea, que tienen capacidad para eso, y el sector de transporte público RTP 700,000, estamos hablando de 1,000,000, pero 1,000,000 no se traslada a diario. Bueno, ¿escuchó el timbre de parada? No. Nos vamos a un corte. ¡Qué rápido! En pos de una nueva realidad nacional, legisladores, líderes sociales, sindicales y campesinos abordarán en el diván de la utopía las problemáticas que enfrentan los diversos sectores del país, exponiendo sus propuestas de solución. Soy su amigo León Montesinos y los espero en el diván de la utopía, aquí en Cananea TV, porque la lucha sigue. Decíamos que hemos tenido eventos muy importantes que se han transmitido a través de Reloj Checador. Todos para nosotros son de vital importancia, pero hay uno en particular que nos gustaría tratar, que es una entrevista, una plática, conversación que se tuvo con la diputada federal Edith Castañeda acerca de la operación de un parque, del parque Cotenca. Sí, Xinateca. Xinateca. Sí, también conocido como el Nevado de Toluca.
y nos comentaban cómo pues, desde la década de los 30 se planteó el Xinantecal como parque nacional, y pues es uno de los pulmones del país, y en especial del centro del país. Sin embargo, en esta idea que hubo durante los años anteriores, durante los gobiernos anteriores, y que a veces no estamos muy seguros de que se haya superado, de avanzar en la privatización de todo, hubo una declaración del Xinantecal y se le cambió la denominación en la idea de, según se dijo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de protegerlo. Lo que ocurrió en realidad es que esto dio pie a la privatización, a que avanzara la privatización, a que empezara a entrar construcciones en áreas que deberían estar protegidas, etcétera. Y entonces se pone en riesgo con esto. Y no es nada más un decreto que haya sido emitido en los 30s, sino es la afectación de un bien nacional, de un bien que tiene que ver con la salud de los mexicanos. Y entonces la diputada, con un equipo entre los cuales están Daniel Carrillo, Bernabé Enríquez, están las poblaciones de los alrededores del Nevado, han estado planteando la defensa del Nevado, el frenar todo intento de privatización o revertir lo que ya se ha hecho, y en la idea de defender la naturaleza. No únicamente tenemos que defender el empleo, el salario, no únicamente defender la seguridad social, sino defender pues este planeta que es el único que tenemos, que es el que nos da vida. Y planteaban también en el Estado de México, que es donde está este territorio, pues hay afectaciones muy graves a los ríos. Y bueno, si hay un río contaminado en este país, es el Lerma. Y también se han desarrollado actividades en defensa del río Lerma. En fin, toda una serie de actividades en defensa de la naturaleza y del medio ambiente. Una actividad pues que no solo hay que aplaudir, sino a la cual hay que sumarse todo mundo desde su lugar. Y hay un tema muy vinculante con que tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Sócrates. Así es. Él nos habló de un tema de vital importancia, como fue la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero también nos advertía de los enormes riesgos que se tienen principalmente para la población, no solamente alrededor de donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, que es Santa Lucía, que puede darse una escasez de agua, pero además otra serie de elementos que de verdad yo ignoraba, que él comentaba, que cada vez nuestra cuenca se va quedando más vacía, y esto produce que cuando hay asentamientos, temblores, el temblor sea más, que cause más destrozos, precisamente por la falta de líquido que hace que el hundimiento sea más profundo. Fue un tema bastante importante, porque el maestro Sócrates advertía que a veces nosotros tenemos que pensar entre la modernidad, la producción, el capital o una vida más sana. Claro. Y bueno, y hablando precisamente de la tierra, hablando de la naturaleza, pues un tema que lamentablemente hasta el momento hemos abordado poco es el de la situación del campo. Bueno, de alguna manera se abordó con el maestro Sócrates, pero también un tanto de forma indirecta lo abordamos en algo que sí resulta un poco una novedad en todas estas emisiones. Normalmente nuestros invitados son compañeros de bastante experiencia, con bastante formación, y ha habido veces que en esta mesa tenemos 200 o 300 años de experiencia, pero en una ocasión nos acompañaron jóvenes, en dos ocasiones. En una de ellas, que es lo que da pretexto, fueron los compañeros jóvenes representantes
de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, una organización que creo que es la única organización estudiantil que ha llegado a pues como a 80, 90 años de existencia, y es una organización que agrupa a los estudiantes del sistema de escuelas normales rurales de México, que llegó a tener, según nos decían los jóvenes representantes, llegó a tener 35, 36 normales rurales en todo el país, y que actualmente se ha reducido a solamente 16. Y se ha acusado a las normales rurales de todo. Se ha acusado de ser nidos de guerrilleros, se ha acusado de defender privilegios, de falta de preparación, etcétera. Sin embargo, en la exposición que nos hacían los compañeros, los jóvenes estudiantes, pues vemos que si bien, y esto es algo que nunca han ocultado, Lucio Cabañas pasó por una de estas normales rurales, Genaro Vázquez pasó también por las normales rurales. Lo cierto es que también Gerardo Sosa Castelán, que llegó a ser rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el dirigente del grupo conocido como la Sosa Nostra, también pasó por las normales rurales. Entonces no es cierto eso de que las normales rurales tengan solamente cierto tipo de estudiantes, pero por el contrario nos comentaban también que hay una vinculación muy estrecha entre los estudiantes y la comunidad de las normales. Y esto, entre otras cosas, es porque los estudiantes viven ahí en las normales, salvo en algunas que ya les están quitando sus internados, y comparten con la comunidad. Incluso en los comedores de las normales, la gente de la población aledaña puede llegar a comer sin ningún costo, pues, o sea, comparten ellos, producen los jóvenes estudiantes una buena parte de sus alimentos. Entonces, y además, y esto es algo muy interesante que nos comentaban los muchachos, no es por las condiciones de las escuelas rurales que hay un maestro de educación física, un maestro de música, un maestro, etcétera, sino que por las condiciones ellos tienen una preparación muy amplia, que el maestro lo mismo tiene que enseñar a leer y escribir, tiene que enseñar las materias fundamentales, que tiene que enseñarles educación física, que tiene que enseñarles música, que tiene que enseñarles actividades manuales, etcétera. Tiene una preparación muy integral los jóvenes que son hijos de campesinos, que son gente del pueblo y que tienen en las normales rurales una forma de crecimiento en la sociedad. Entonces, pues no es como nos suelen decir los medios, y fue lo que nos comentaron Jesús Galmich, Keila Yesenia Vera y Osmar Roosevelt, representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y también en otra ocasión nos acompañaron otros jóvenes, que también fue muy importante lo que ellos destacaron, porque hablaban sobre la participación de los jóvenes en la vida política de este país. Entonces, lo que se mencionaba es la gran ausencia del sector joven, salvo en algunas cuestiones principalmente estudiantiles que tenían que ver más a propósito con problemas de las escuelas, que en una actividad más allá de lo que significaba los problemas escolares. Y era lamentable porque en otros tiempos se hacía un recordatorio de la participación de los jóvenes, no solamente en el 68, en el 71, más atrás, pues, y los compañeros sin duda manifestaban dos aspectos que desde mi punto de vista eran muy importantes. Uno, la necesidad de que los jóvenes tenemos, bueno, ya me puse joven yo también. Sí. Tiene mucha juventud acumulada, tenemos mucha juventud. Tenemos que volver a reactivar nuestra participación, porque cuando hablamos de un futuro no se habla de un futuro incierto, sino es el que se construya. Y esa construcción significa tener preparación no solamente para decir que no, sino cómo. Y esa parte
pues que pudiera parecer muy filosófica. A mí en lo personal me gustó mucho la participación de los compañeros y fue uno de los tantos temas que vimos. Lamentablemente por los tiempos, mi estimado Carlos, pues quizá no nos dé oportunidad de nombrar uno por uno. No sé si fuera conveniente que, si nos alcanza el tiempo, pudiéramos decir los 25 temas y nombrar quienes estuvieron participando en cada uno de estos. Sí. Bueno, sí. Pues vamos a ver si nos lo permite producción. Bueno, pues como decíamos, nuestro primer tema fue investigación y medicina con la doctora Guadalupe Hernández Pacheco. 2 emisiones con el ABC de la reforma laboral a cargo del licenciado Manuel Fuentes, además de que tenemos aquí a nuestro experto. Y energía nuclear en México con los doctores Gustavo Alonso, Ángeles Díaz, Regina Rodríguez Reyes y Fabiola Monroy. Y bueno, un tema que no habíamos mencionado en este rápido recuento, los socialistas ante la 4T. Y ahí fue un tema muy, muy importante y donde se plantearon distintas visiones, desde quienes dicen este es otro neoliberal hasta quienes dicen hay que entrarle y hay que hacer las aportaciones de los socialistas. En este caso estuvieron con nosotros el compañero Bernabé Enríquez y el doctor Arturo Pacheco. En la salud de los trabajadores nos acompañó el maestro en salud ocupacional Luis Manuel Pérez H. Pantoja. Sergio Sánchez, doctor en antropología, y nuevamente el doctor Arturo Pacheco, abordaron la lucha de los trabajadores universitarios, el caso UAM. El año pasado, la Universidad Autónoma Metropolitana tuvo su más larga huelga, fue analizada profundamente por los compañeros Sánchez y Pacheco. En defensa de la naturaleza y por la recuperación del Chinantecas como parque nacional, con la diputada Edith Castañeda, Daniel Carrillo y Bernabé Enríquez. Después tuvimos qué pasa en los centros de investigación en México, con los compañeros Manuel Escobar y Rafael Espinosa Méndez, secretarios generales del SUTINAOE y del CITIMTA. Y situación y futuro de la seguridad social, ¿qué tranza con las AFORES? Con una experta en el terreno y una gran amiga, la maestra en promoción y defensa de los derechos humanos, María de Lourdes Martínez González. Y el sindicalismo mexicano hoy, y en específico en la parte de la Unión Nacional de Trabajadores, con el compañero Víctor Enrique Favela Rocha, que habrá que volver a invitar, y habrá que invitar a los compañeros de la nueva Central de Trabajadores. Los jóvenes y el México del siglo XXI, Carlos Santiago, Iván Villaseñor y Fernando Quesada. Pemex y la política energética del actual gobierno, Moisés Flores Almerón y Raúl Olivera Méndez. Chernóbil y la energía nuclear hoy, el doctor Jaime Vega Castro, el maestro en ingeniería Vicente Xolocostli, el ingeniero Manuel García Barajas y el compañero Federico Montes, todos del SUTIN. SUTERM, un sindicato y la industria eléctrica ayer y hoy, con el compañero Jesús Navarrete y Evangelina Navarrete. La seguridad social, opinión de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, con el compañero Carlos Magariño, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados. La situación del transporte público en la Ciudad de México, con el compañero Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. Otro que no habíamos mencionado, muy interesante, a la luz de muchos hechos que impactaron a la sociedad en meses recientes, pero que también trajeron a la discusión hechos de hace algunas décadas, lucha social y violencia, provocación o una vía, con el compañero Camilo Valenzuela, integrante en su momento de la Liga Comunista 23 de septiembre. La educación media superior y la 4T,
la compañera Elizabeth Montaño Archundia y David Capdeville Hiedra, profesores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Tuvimos 2 emisiones del proyecto educativo del Magisterio Democrático con el compañero Antonio Castro López, Irma Cristina Hernández Iriberri, Norma Cortés Osorio, Antonio González Solís, todos integrantes del Magisterio Democrático en sus diferentes vertientes. La situación del sindicalismo en México y la importancia de la formación sindical. Tuvimos como invitados al compañero Pedro Villegas y al compañero Atenógenes Pineda. Y las normales rurales y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México nos acompañaron Jesús Galvich Luna, Keila Yesenia Vera y Osmar Roosevelt Maldonado. Y el nuevo aeropuerto y la defensa de la cuenca del Valle de México con el profesor Sócrates Galicia Fuentes, profesor de la Universidad Autónoma Chapingo. Y como decíamos al inicio, el programa donde se abordó la lucha de los trabajadores de Sonora y la lucha en defensa de la seguridad social, a cargo de nuestro compañero muy estimado Rafael Trujano, telefonista jubilado y luchador, creo que presente en todas las luchas sindicales en Sonora, ¿no? Como dicen, el mole de... Sí, el ajonjolí de todos los moles. Pues esto es un rápido recuento. Creo que el licenciado tenía otras cosas que decir, pero estamos a punto de que nos bajen el switch, de que nos den... en esta ocasión no nos avientan el borrador como antes, sino a lo mejor nos avientan la cámara. Lo cual sería bueno. Sí, lo cual sería bueno. Así que pues no nos queda más que agradecer nuevamente al equipo de producción, a Brenda, al compañero Ángel. Y a quienes en distintos programas nos han auxiliado. A quienes han estado... Un abrazo. Ya a veces la memoria ya no nos ayuda mucho a estas alturas, como todo mundo se podrá dar cuenta, pero un abrazo a todos, a quienes han seguido estas emisiones y a quienes les reiteramos que las sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra página www.cananeatv.com. Así es. Pues a todos quienes nos escuchen y quienes no, algún momento van a verlo. Sí. Les deseamos un buen año, pero hay que luchar para tenerlo mejor. Oiga, licenciado, ¿usted cómo dice que les desea que se embriaguen o cómo? Que se embriaguen, pero fuerte, pero de conocimiento. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.